voluntad en esta hora, que nada es más que las 30 monedas ganar, que las 30 monedas ganar. Danos ahora evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Danos sabor, sabor a pan verdadero. Que tu palabra otra vez calcine el corazón. Danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, Señor. Hoy que hacemos un alto, volvemos la vista al tiempo pasado y nos asombramos por lo que tú has hecho. Y nos alegramos por tu salvación. Hoy que somos el fruto de tu fiel cuidado, enviados al mundo, la gloria, te damos las gracias, te reconocemos sabiendo que el tuyo es todo el honor. Señor, te adoramos, nos faltan palabras para esta canción, Señor, te adoramos. Ven, sigue cambiando nuestro corazón. Hoy que hacemos un alto, alzamos la vista hacia lo que viene y estamos seguros que habrás de guiarnos. Estamos atentos, confiando en tu gracia y en tu dirección. Señor, te adoramos.
En esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios. En esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero. Que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. En esta hora que la santidad pareciera moral medieval, que ya no es la prioridad, contra viento y marea, hacer tu voluntad. En esta hora que nada es más que las 30 monedas ganar, que las 30 monedas ganar. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero. Que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Sabor a evangelio, sabor de pan verdadero. Que tu cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Danos sabor, sabor a pan verdadero. Que tu palabra otra vez calcine el corazón. Danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive. Bueno, buenas noches a todos. Te veo que ya estás por ahí, hermano. Hoy vamos a estudiar Juan capítulo 2. Damos la bienvenida a todos. Ponemos un poquito de música, así se van enganchando, preparando. Espero que haya buena recepción, que puedan vernos bien. Pueden ir ya abriendo en sus Biblias Juan capítulo 2. Este es el programa Desde el Balcón, así se llama nuestro programa, porque desde el balcón comenzamos. Y cuando podemos, si hay algún balcón libre y podemos hacerlo, lo hacemos desde un balcón. ¡Wow! Qué bueno que tengas una botella ahí de vino puro. Hoy que vamos a hablar del capítulo 2 de Juan. Ah, bueno, no es vino, muy bien. Es agua, no se escandalicen. Damos bienvenida a todos, esperamos que puedan compartir. Este programa también aparecerá en YouTube, así que pueden compartirlo a sus amigos, amigas, conocidos, hermanos, hermanas, en sus iglesias, donde queráis. Esto está libre, no hay copyright y pueden usarlo para todo lo que deseen usarlo. Que sean buenos propósitos, por supuesto. Me parece, hermano, que se te corta un poquito. A ver, prueba a hablar un poquito. Hola, 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 hola. Ahí está. No sé.
No se corta. No he hablado aún, por eso no sé cómo sé si se corta o no. Recién llegado del trabajo, ¿verdad? Sí, vine corriendo. Muy bien, gloria a Dios. Y qué paradójico y qué providencial que el primer capítulo que tocaremos después de la boda de ustedes, o de una de las bodas, justamente se hable del primer milagro de Jesucristo en su ministerio, de las bodas de Caná. Así que hoy vamos a estar viendo en capítulo 2, un capítulo muy interesante que se tocan temas muy trascendentales, digamos, llamémosle así, y estaremos viendo este milagro tan conocido de Jesús de convertir agua en vino en un acontecimiento particular. Pero ¿qué te parece, hermano, si antes de todo esto podemos orar? Si quieres guiarnos en una oración cuando estés listo. Y bueno, así los que deseen pueden ir compartiendo en Facebook. Estaremos hablando de Juan capítulo 2. Si quieres oro yo o como tú quieras. Oramos. Amado Señor, muchísimas gracias porque tenemos entrada libre ante el trono de la gracia para el oportuno socorro, y qué hermoso es vernos necesitados de tu socorro en cada momento, así como vernos socorridos en cada segundo. Muchísimas gracias, Dios, porque tu mano siempre está extendida y tu oído presto al clamor de tu pueblo. Muchas gracias, Dios, por la mirada fija sobre cada uno de tus hijos sobre la faz de la tierra. Gracias, Señor, porque como gallina juntas a tus polluelos y nos rodeas con tus alas protectoras contra todo ataque diabólico humano, contra todo ataque de cualquier índole. Tú te muestras como nuestro escudo fuerte, nuestra torre, nuestro muro. Señor, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor. No hay nadie ni nada que pueda herir estas almas, porque son selladas por tu sangre, porque te pertenecen. Qué hermoso es saber que somos tuyos, de tu pertenencia, que nos has comprado por sangre. Qué hermoso es Jesucristo. Qué belleza la de tu santidad. Qué hermosura. Qué hermoso, Señor, saber que podemos confiar en ti y encomendar nuestras manos a ti, Señor. Saber que tú te encargas de todo. Aunque a veces andamos por la calle con nuestros afanes, nuestras ansiedades, las cuestiones del futuro, todas las cosas, y podemos ver el cielo, verlo claro, azul, o lleno de nubes, oscuro, lloviendo, y aún así ver que tú eres Señor y dueño sobre todas las cosas. Qué hermoso, Señor, es verte soberano y poderoso y verte en una boda, ahora, dirigiendo todo el banquete y dándole la felicitación a los novios, a ese matrimonio de que tú diseñaste, algo tan hermoso, que no era el fin, sino el reflejo de lo que es tu plan hermoso de redención. Qué belleza, Señor. Te pedimos, por favor, Espíritu Santo, que nos llenes de tu presencia, que hables en nuestros corazones, que renueves nuestras fes que necesitan ser hidratadas por el poder de tu santa palabra. Volver a ser objetivas en tu persona y volver a contemplar tu gloria y tus maravillas. No solamente ahora, mañana deberemos otra vez y pasado, y así, Señor, constantemente necesitamos y choqueados por tu belleza, por tu grandeza, por tu hermosura, por tu santidad, por tu gracia, por el Evangelio glorioso de Cristo. Señor, obra en nuestros corazones y úsalo esto para todos aquellos que quieras hacerlos crecer un poquito más en ti, Señor, que te conozcan. Y aquellos que aún siguen en sus pecados muertos, por favor, llámalos con el poder de tu palabra y levántalos. Señor, perdona todos nuestros pecados. Lávanos más y más, Señor. Y glorifícate un día más. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermano. Amén, bendito el Señor. Muy bien, vamos a leer. Y hay mucho aquí para ver. Vamos a ir desglosando, desglasando, quitando las ramitas, las hojitas de las ramitas, una a una.
comienza así la escritura, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahí ya vemos una introducción. Primeramente, el apóstol Juan habla del tercer día. ¿Por qué habla del tercer día? No hacía 3 días que Jesús había nacido, habla de 3 días desde que Jesús ha llamado a los apóstoles así. En algún modo ha comenzado su ministerio. ¿Estás de acuerdo en esto, amado? ¿Dónde pone el tercer día? Apenas inicia el capítulo 2, versículo 1. Ah, sí. Al tercer día, sí. Se hicieron unas bodas. Qué interesante, ya sugestivo que se use el tercer día, ya como sabemos cuánto tiene que ver con Cristo. Claro. El tercer día, la resurrección. Al tercer día de haber empezado su ministerio. Sí, esto es lo que yo veo aquí claramente. Qué hermoso, ¿no? Día de lo que había pasado antes, ¿no? O sea que los días del ministerio de Cristo, esta cifra, estaban contados. Porque a medida que iba él andando en sus días de ministerio, se iban cumpliendo profecías, ¿no? Amén. Digamos que, como sabemos, cada ministerio de Jesús tenía un tiempo perfecto para cumplirse. Lo veremos que después él habla de esto con su madre. Al tercer día, y también muy interesante que sea una boda, ¿no? Una boda. Que la primera cosa que haga vaya a una boda. Si pensamos que Cristo inicia, podríamos decir, este ministerio en la tierra ya en algún modo tipificando a la iglesia, a su iglesia, ¿no? A su esposa, la iglesia de Jesucristo, en una boda. Muy sugestivo. Y también es muy... vemos la presencia de Dios en esto, de que tú te has apenas casado, y el primer capítulo que encontramos en el balcón, después que se han casado, es una boda. Esto no es casual, hermano. Es muy hermoso. Como que el Señor nos quiere decir a nosotros como miren hacia esa dirección, ¿no? Os espera las bodas, os espera una hermosa fiesta con Cristo Jesús en los cielos, ¿no? Amén, amén. Espero que no se corte, amado, se entrecorta un poquito, no sé si es solo a mí o si a todos tu video. Espero que el mío no se esté cortando. Y bueno, seguimos probando y vamos adelante. Creo que se escucha, ¿no? Pero vamos adelante. Tenemos que decir también que de Caná de Galilea era Natanael. Natanael, vemos en capítulo 21, versículo 2 de Juan. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 1 termina hablando con Natanael, ¿lo recuerdan? Dice en el capítulo 21, versículo 2 del mismo libro, dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea. Así que aquí vemos que en algún modo, después de que Natanael va a ver dónde moraba el maestro, en algún modo le lleva a su ciudad, porque lo que había sucedido antes había sido en otro lugar, y ellos llegan ahora a esta boda aquí en Caná de Galilea. Y dice que también allí fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. No sabemos si fue a causa de Natanael, si era algún familiar de Natanael, pero estas bodas sabemos que también estaba María, la madre de Jesús, a la que Juan no llama como María, sino como madre de Jesús. Muchos piensan que estaba allí para servir María, porque generalmente estas bodas venían los hombres en este lugar. No se sabe, algunos piensan que era familiar de la familia que se casaba. Estas son todas especulaciones que no vienen tanto al caso. Lo que sí viene al caso es que en esta boda, a un cierto momento, falta el vino. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Interesante, ¿no? Cómo la madre recurre a Jesús. Sí, y cómo el Señor le hace como un tipo de reclamación, como diciendo, ¿por qué vienes a mí? ¿No? Es curioso. Y bueno, entendemos que si María va a él, es porque María
era una almacenadora de información de la persona de Jesús. Sabemos que desde el principio dice que María guardaba estas cosas consigo mismo, ¿no? Y veía en Cristo Jesús no simplemente un niño que ella había parido milagrosamente, sino una persona que había sido reverenciada por los sabios de Oriente, había sido proclamada por los ángeles, había sido esperada por aquellos... Se está entrecortando tu video, Amado, no sé lo si solo a esperaban en mí. el templo, ¿no? Fíjate si puede ir a un lugar donde haya mejor conexión, no sé. No sé si se me corta Vale, solo espera. a mí o si se corta en general. Yo sigo adelante Como- en tanto que tú te mueves. Si quieres puedes quitar el video y yo sigo adelante. Ahora es interesante decir que la palabra aquí para vino es la palabra de origen, se puede decir, oinos, palabra primitivo. Nosotros sabemos que la Biblia claramente prohíbe la embriaguez, pero no el consumo del vino. Es más, para los hebreos era indispensable y fundamental el utilizo del vino en las fiestas. Así lo vemos en la Biblia, que cuando ellos hacían festividades, por ejemplo las bodas y otro tipo de festividades, Dios les había dado el vino. Ahora bien, sabemos que la Biblia condena, la embriaguez, pero no condena el utilizo del vino. Por el contrario, para los hebreos era un modo para festejar. Y este era un festejo grande que iban a hacer, una boda. Y cuando María se acerca a Jesús, algunas traducciones lo traducen así: se acabó el vino. O en otro lado dicen, ya no tienen más vino. Y no podía haber una boda que duraba una semana generalmente sin vino suficiente, ¿no? Era una vergüenza para los que se casaban. Y claro, sabemos que nada de esto es casual. Dios lo permite para poder poner en evidencia lo que va a suceder luego, que veremos. ¿Ahora estás conectado bien, Amado? Pienso que sí, que ahora es mejor. Ok. Muy bien. Entonces llegamos al versículo 3. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Qué hermoso. Hermano, yo creo que cuando estaba desarrollando una idea que me parecía bastante curiosa, se me cortó. Adelante. Lo que la pregunta es, ¿por qué María recurre a Jesús, ¿no? En algo que parece tan carnal, ¿no? En la época donde Jesús está, o sea, hacer esto con un maestro, un rabí, a veces podría haber sido hasta un insulto, ¿no? Hablamos de gente que era muy, muy dominante de sí misma, ¿no? Gente que enseñaba la ley de Moisés, que tenían los proverbios, Eclesiastés, tantas cosas, como decías, que hablan de la moderación, y esto parecía hasta un insulto decirle a un rabí que se encargara de esto, ¿no? De algo tan banal, aparentemente, ¿no? Lo que hay que tener claro es, como estaba diciendo, que María guardaba toda una información de la persona de Jesucristo, ¿no? Amén. Y sabemos esto porque María dice que guardaba todo dentro de sí mismo, o sea, ella meditaba en las cosas que había escuchado y había visto, ¿no? Desde los sabios de Oriente, los ángeles, nos acordamos de esos dos ancianos que se acercan en el nacimiento del Señor, ¿no? Y vemos tantos sucesos que María sabía bien a quién tenía que ir. Pero claro, no sabemos si toda la vida de Jesús, siempre que María había tenido un problema o un conflicto, siempre había recurrido a su hijo mayor, ¿no? Probablemente hay discusiones sobre este tema. Va a terminar el versículo 11 de esta historia diciendo que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Algunos piensan que este fue el primer milagro de Jesús, pero muy probablemente así fue. Así fue, yo creo que sí, por la respuesta que tiene Jesucristo, ¿no? De decir, aún no ha llegado mi hora. Ahora bien, ¿por qué María le pregunta esto? Bueno, sabemos que Dios está obrando en ella para que sea el primer milagro hecho, ¿no?
Y la respuesta de Jesús, aunque pudiera parecer fuerte de un hijo a una madre, no es así, porque Jesús, vemos en otros lugares que Jesús usa varias veces la palabra mujer y era como una palabra de respeto que usaban los judíos como para decir señora, ¿no? En algún modo así, pero claramente le dice aún no ha llegado, no ha venido mi hora, ¿no? Ahora bien, sabemos que esta hora muy probablemente se refiere a la muerte y probablemente algunos hipotizan que María en algún modo quería que finalmente Jesús revelara su naturaleza divina, que como tú dices muy bien, ella conocía porque el ángel le había dicho, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, ¿no? Y Lucas claramente expone lo que tú nos estás compartiendo, amado, ¿no? Le había dicho en Lucas 1, Lucas 1, 34, ¿cómo será esto? Había dicho María al ángel, pues no conozco varón. Y Gabriel le indicó con total claridad que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el ser que nacería de ella sería divino y santo. Entonces María demostró su fe y su sumisión cuando dijo en Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, ¿no? Entonces no sabemos bien cuál es la motivación que la mueve a María. Algunos piensan que era que no le quería, que ella no intentaba decirle que haga un milagro, sino más bien de que en algún modo entretuviera a la gente, pero esto lo podemos descartar, pero algunos han hipotizado esto. Pero sí vemos a Dios usando todo esto para que quede registrado y para que podamos ver cómo inicia. El ministerio había ya iniciado, porque hablaba de 3 días después, pero cómo inician estos principios de señales que hace Jesús. El versículo 5. Si quieres agregar algo sobre el aún no ha llegado mi hora. Yo creo que aquí lo de la hora, no sé si sería la hora de su muerte, yo creo que es más la hora donde él empieza su ministerio como Mesías, corroborando y afirmando su rol por medio de los milagros, ¿no? Ok. Pero ¿Te puedo entiendo decir? que el Señor mismo sabía lo que iba a suceder en esta boda y él mismo se mete en este contexto queriendo él mismo empezar su ministerio de milagros que confirmaban el mensaje que él predicaba en una boda. Te digo algunas traducciones de este mismo pasaje, del capítulo 2, versículo 4. Aún no ha venido mi hora. Algunas otras versiones. Por ejemplo, la versión Reina Valera 95 dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? O, por ejemplo, otra versión dice, mujer, ¿por qué me dices esto? Otra dice, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Otra versión dice, Jesús le dice, mujer, ¿y a ti y a mí qué? ¿No? Esta sería la versión textual. Bueno, la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué me dices esto? ¿Qué nos interesa esto a ti a mí? ¿Y a ti a mí qué? Nos da una idea, ¿no? Y otras versiones también traducen, aún no ha llegado mi hora o mi hora no ha llegado todavía. Algunos hablan de la hora de la glorificación del Hijo. Por ejemplo, Juan 17:1 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y en Juan 12:27 dice, ahora mi alma se ha angustiado y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Sí, podría ser que era la hora de empezar milagros, pero en realidad él aquí está diciendo que aún no ha llegado a su hora, pero después hace el milagro, ¿no? Realmente, claro, realmente llega su hora, pero es como que el Señor dice, no son los hombres que van a decir cuando llega mi hora, soy yo el que pone en desarrollo mi obra, ¿no? Lo vemos en el versículo 11, que creo que es el clímax del relato, que el relato no se trata de si era con alcohol, si no era con alcohol, no se trata de la inferioridad de María como una persona que no es mediadora, ya que muchos agarran todo el suceso para recalcar que la Virgen no es una mediadora y todo eso está muy bien, se puede sacar ese argumento a través de este relato, pero creo que el clímax, que lo miraremos luego, ¿no? Creo que está en el 11, donde dice, y manifestó su gloria, o sea,
al final sí llegó su hora porque él manifestó su gloria y afirmó quién es él y su mensaje y su persona. Y también hizo algo que también empezó el ministerio de Cristo en el corazón de sus discípulos, y es que creyeron en él, ¿no? Ujú. Cosa que creemos, como leíamos en el capítulo 1 anteriormente, vimos varias cuestiones de hombres que sí creían en él, ¿no? Pero dejaban en duda, o sea, creían y a la vez no creían, o sea, creían pero no en su plenitud. Y aún así veremos que cuando aquí creyeron en él, no creyeron en su plenitud por los sucesos que veremos después, de que aún vemos incredulidad. Pero es que si vemos en nuestras propias vidas, aun cuando el Señor se ha manifestado a nosotros, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha dejado claramente el sentido de que somos hijos de Dios, adoptados, y tenemos la confirmación por el Espíritu Santo, hemos sentido el quebrantamiento, el arrepentimiento de corazón, aún así necesitamos seguir creyendo, ¿no? Necesitamos seguir que Dios siga renovando nuestra fe, ¿no? Amén. Y eso es lo que veremos constantemente en la vida de los discípulos, ¿no? Y lo veremos en nuestras vidas también. Y eso es muy hermoso, porque el Señor no deja de trabajar en nosotros y demostrarnos cosas tan comunes como agua, vino, en algo tan normal como una boda, y ahí también te muestra su gloria. Amén. Así El como Señor la pudimos persevera ver, para perseverarnos. Persevera para perseverarnos, para que perseveremos. así como la pudimos ver el jueves, ¿no? Amén. ¿Fue el Amén. jueves que me casé, hermano? Jueves No, no fue el 28. jueves, pero no importa. No fue el ¿Cuándo jueves. fue? Fue, creo, el martes, puede ser, martes de la semana pasada. Pues sí, ahí Es también decir, hoy vimos es miércoles, hace 8 días. 8 días, vale. Gracias. Ahora Pues sí, bien, hermano. dime, Sí. dime. No, que creo que va direccionando eso, ¿no? Y ahí entendemos un poco el 4. Como que tienes conmigo, mujer, o no ha venido mi hora, pero claro, después vemos que sí ha llegado su hora, o sea, a lo mejor no ha venido su hora en la hora que la madre quería y llega la hora una hora después. Digamos que comienza una serie de milagros, que el libro de Juan lo veremos, se enfoca en milagros, casi podríamos decir, particulares, en el sentido de que no aparecen muchos de estos milagros en los otros evangelios, y que Juan lo que quiere realmente es, como decíamos en los otros balcones, hacer sobresalir a Jesucristo, ¿no? Y esto es lo que pasa aquí también. Sí, Como tú decías, muchos se enfocan en cosas secundarias, que está bien, muchos discuten sobre el vino en este argumento, discuten sobre, no, aquí lo que estamos viendo es el inicio de un ministerio glorioso de Jesús, después de 3 días habiendo llamado a estos apóstoles, los discípulos, y aquí pone, como tú dices, inicia el principio de señales, ¿no? Señales que van a confirmar su divinidad. Entonces, en algún modo, María, que lo conocía, guiada por el Espíritu seguramente, por el Señor, digamos que en algún modo hay una especie de ansiedad de querer ver al Hijo ministrando en un modo particular y poniendo de manifiesto su gloria, ¿no? sí. Hay un juego, es como que hay un juego de naturalezas, ¿no? Hay una química de la naturaleza humana incrédula que duda, que no lo ve del todo claro, que siempre es como un matiz de colores, de luces, ¿no? Entre grises súper claras y todo está entremezclado, ¿no? Mientras estemos en este cuerpo de muerte, y a la vez la postura de aquel ser que para él está todo absolutamente claro, súper seguro consigo mismo, porque es Dios, porque sabe el futuro, el presente, está todo en control, pero rodeado de que es inestable, que muta según las circunstancias, y ahí es donde Dios quiere desarrollarlo, y cómo no en una boda donde hay una explosión de sentimientos, donde Él tiene como un detector, ¿no? Como ahora están poniendo estos detectores de temperatura en los aeropuertos, Él ve los sentimientos, Él ve todo a su alrededor, ¿no? Y ahí seguramente vio a una María, como dices, afanada, y detectó rápidamente algo que no iba conforme al orden que él tenía que desarrollar. Y el sentimiento de su madre no podía alterarlo a él, porque él no está atado a las pasiones ni a los sentimientos que no estén acorde a su voluntad y a la gloria de su nombre, ¿no? Entonces,
es tan hermoso seguir meditando y pensando en aquel Señor Jesucristo que hemos podido meditar desde el primer balcón del Evangelio de Juan, ¿no? Seguir viéndolo como el creador, el verbo hecho hombre, y ahora en una boda, un círculo donde hay mucha química, mucha física, muchos sentimientos, más en una cultura como la que era la cultura hebrea, ¿no? Oriental, y ves al Dios Todopoderoso rodeado de todo eso y con un control y una templanza, un temple, ¿no? Una belleza, una santidad, algo digno, ¿no? De quedarse horas contemplando para decir, Señor, muéstranos más, abre la cortina, introdúcenos en esa boda y permítenos ver cómo te movías entre ellos, cómo lo hiciste y con qué motivación, con qué fin, ¿no? Para Amén. que ahora nos pongamos a discutir si había alcohol o no había alcohol, si tal o otro, pero ¿qué es todo eso? No, veámoslo a Él, la gloria de Jesucristo en medio de lo común, ¿no? De lo normal, de lo diario, ¿no? Y también si quisiéramos, es muy bonito lo que dices, también si quisiéramos hacer una aplicación para el día de hoy, podríamos decir que muchas personas pretenden, por ejemplo, en el famoso yo decreto, o yo en algún modo proclamo, o llámalo como quieran, pretenden ellos imponer sus tiempos a Dios. En algún modo María, probablemente erradamente, estaba tratando de hacer así, y Dios, Jesús, tiene que en algún modo ponerla en su lugar con mucho amor, pero decirle, mira, yo determino los tiempos. Y María lo comprende porque después en el versículo 5 va a decir, haced todo lo que Él os diga, ¿no? Este Sí. famoso versículo del cual se hacen muchos tratados, especialmente para los amigos católicos, ¿no? Se hacen muchos tratados que dicen, haced todo lo que Él os diga. Y por supuesto, creemos que María, siendo una humana, pecadora, salvada por gracia y usada por Dios como un instrumento para llevar adelante el nacimiento, digamos, el tiempo de embarazo, nacimiento de Jesús, por supuesto, ella está debajo de la autoridad de Jesucristo, ¿no? Y en este versículo es muy claro, podemos hacer esa aplicación, pero sobre todo me gustaría aplicarlo a aquellos hermanos o pseudo hermanos o personas que creen que son cristianas, quizás muchos lo son, que quieren como imponer sus tiempos a Dios, ¿no? En esto decretar, en esto imponer, en esto, todas estas cosas que vemos, estas corrientes que corren ahora, hoy en día. Porque aquí Jesús dice, no, va a ser hecho según mí, no según tú. Amén. Y bueno, Eclesiastés lo dice, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, ¿no? O sea, me encanta ahora que diga, aún no ha llegado mi hora, porque cuando es la hora del Señor, se hace. Y qué hermoso, pienso, estar en concordancia con la hora del Señor, ¿no? O sea, Amén. pienso que a medida que vamos leyendo la palabra, intimando en amistad, ¿no? En amistad con Dios, vamos entendiendo los tiempos, pero a la vez tampoco quita que a veces estemos fuera de tiempo para que pidamos como niños al Padre, ¿no? Seamos extrovertidos, ¿no? De forma que muchas veces seamos como aquel que el Señor definió en la parábola que llama a la puerta de su amigo a medianoche diciéndole, por favor, dame panes que tengo invitados, ¿no? Y el hombre no quería porque se tenía que levantar de la cama, pero el Señor aún pone la parábola aún más direccionándola al propósito, que es el de muchas veces suplicarle y pedir al Señor, ¿no? Amén. Y claro, siempre conforme a su voluntad, porque Santiago ya lo dice, ¿no? Pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deseos, ¿no? Para vuestras pasiones. Bueno, estar Pero en la que es voluntad de hermoso Dios, entender. me gustó mucho lo que dijiste, porque estar en la voluntad de Dios es estar en el tiempo de Dios. Podemos también decir esto, ¿no? Estar en la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, es vivir en el tiempo de Dios. Cuando nuestros tiempos se coordinan con los suyos, entonces podemos decir que vivimos en la voluntad de Dios, ¿no? Como Mirko, nos entonces, exhorta Pablo en Romanos 12, ¿no? A sí, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? bueno y perfecto, sí. Creo que sí, que podemos decir que vivir en los tiempos de Dios o vivir según el cronómetro de Dios significa vivir en la voluntad de Dios y en algún modo eso nos lleva a la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Estar en concordancia con todo el proyecto de Dios.
Creo que hermano, sí, hermano. Estoy hay muy de acuerdo. una Versículo pregunta. 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ya ahora vemos una concordancia que María ha comprendido que es Jesús quien decide, ¿no? Y él dice, haced todo lo que os dijere. Ella dice, perdón. Hermano, imagínate que María no le hubiera dicho a Jesús nada. O sea, simplemente desde su corazón haber pensado, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, ¿no? O sea, claro, no podemos imaginar mucho más porque lo que pasó, pasó y punto, ¿no? Pero si el Señor sí o sí quería, como leeremos en el versículo 11, glorificarse y afirmar la fe de sus discípulos, lo iba a hacer sí o sí, porque el Señor sabía que iba a escasear ese vino y claro, también sabía que su madre iba a venir en pos de él y sabía que ahí iba a poner en su lugar a María y el Señor iba a tomar su lugar, no como el simple hijo de María que nació en un pesebre, sino como el Rey de Reyes que está sobre todas las cosas, ¿no? Y es ahí donde tiene tanto sentido, donde aparentemente, en versículo 5, como leías, María entiende y siempre dice, bueno, él sabe la hora, entonces lo que él diga. Lo que él diga. O sea, vemos una vez más cómo el Señor, en medio de la sencillez, en medio de lo común, llega a un lugar de autoridad, sin ser el esposo que se casaba, sin ser el mesero, sin ser el jefe de sala, sin ser ni siquiera a lo mejor un familiar del que se casaba, sino un conocido, un amigo. Y ahí, de la nada, el Señor llega a ser el centro de la boda. Porque si faltaba el vino, la fiesta se acababa y los invitados iban a estar descontentos. O sea, era un lugar de crisis donde el esposo no tenía la solución, la esposa tampoco, ni el jefe de sala. Había uno que aparentemente no podía hacer nada, pero él era la solución para hacerlo, ¿no? Y el Señor, claro, toma esto para hacerlo, pero porque tampoco al Señor no le interesaba tanto esto o lo otro. El Señor tenía un fin con todo esto, ¿no? Dar Bueno, gloria a su nombre. podemos decir también que habiendo cumplido Jesús cada una de sus roles en esta tierra perfecto, también cumplió el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? En algún modo fue un hijo, digamos, si queremos, de María también perfecto, obviamente, como no podía ser de otra manera, y sabemos que todo esto concuerda porque Dios tenía el propósito de que esto así sucediera, ¿no? Sí. Ahora bien, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y sí, por supuesto, este consejo, si bien antes dijimos que no es el centro, no podemos ignorarlo también, ¿no? Es un consejo que siempre puede ser dado a todos. Haced todo lo que Jesús os diga, ¿no? Sí. Es muy bonito porque estamos ya tomando aplicaciones, como decías, primeramente, vivir en la voluntad de Dios es vivir en la hora del Señor, ¿no? También poder ver que podemos hacer todo lo que nos diga porque Él mismo nos capacita. Amén. O sea, aquí lo que va a pasar es, no, el milagro lo va a hacer Él, no yo. Yo simplemente tengo que aceptar las instrucciones para ver su milagro, para ver su poder, para ver su mano manifestándose, para ver lo que aparentemente es imposible, pero Él lo va a hacer posible. Tengo que entender la hora y tengo que entender que yo no voy a hacer el milagro, ni nadie más, sino solamente Él, ¿no? Amén. Y En el verlo modo así. que Él quiere. Él dice cómo. Y hermano, lo hermoso es que verlo así, pero verlo en su contexto, una boda, no una, ¿cómo se llama eso? Que hacen las batallas espirituales estas de desatar y tal, no, en tu aposento, en el lugar, en la hora cuando te bebes tu café con tus galletitas, la mujer, la madre que le está dando el pecho a la hija, el hombre que está en el mecánico trabajando, repartiendo paquetes o fregando platos. Ahí es donde tenemos que recurrir también al Señor. Ahí es donde tenemos que recurrir al Señor.
y entender el tiempo, y entender su voluntad, y clamar a Él, y ver cómo Él te instruye y nos dice, yo voy a hacerlo conforme a mi voluntad, yo lo haré, ¿no? Amén. Y mira qué Amén. hermoso, se posicionan todos los instrumentos ahora, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. O sea, aquí, bueno, aquí nos podríamos ir por las ramas, solamente por el número 6 tinajas. Bueno, ¿qué significa este número? ¿Por qué tienen que haber 6? Nos podríamos ir por las ramas. Podríamos ir a cualquier Podríamos lado. hablar de lo que es el rito de la purificación y para qué uso eran estas tinajas. O sea, rápidamente sabemos que los judíos, cuando entraban en las casas, se limpiaban las manos, los pies, la cabeza, para leer la palabra. Antes de leer la Torá también se limpiaban, se purificaban enteramente. Entonces, ¿cómo el Señor iba a usar de estas tinajas, las iba a llenar de agua y de allí iba a sacar lo que detonaba la fiesta? Lo que daba que la fiesta se alargara más tiempo, ¿no? Y bueno, hay aplicaciones, cosas que podemos espiritualizar, como por ejemplo, cómo el Señor en la purificación de nuestros pecados hace que, así como hace una similitud del Espíritu Santo con el alcohol, de forma que dice, no os embriaguéis de vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo, podemos ver que aquí el Señor también quiere hacer una similitud. Porque habla de purificación, de agua y luego de vino, que habla de alegría. O fuera mosto sin alcohol, que igual es dulce y está rico y bueno, por lo menos tiene muchas vitaminas, sea sin o con alcohol, da igual. Las dos cosas te pueden poner muy contento. Entonces vemos que aquí el Señor nos quiere hablar claramente, nos habla de purificación. Señor, ¿por qué tuvieron que ser los tinacos de la purificación y no simplemente unos simples baldes? Aquí el Señor nuevamente nos habla, nos señala, coge cosas que tienen un toque religioso en la cultura hebrea y allí va a hacer su milagro. Amén. Vemos cómo también quiere tomar la atención de las personas hacia el símbolo, la purificación. Amén. Usa estos tipos para demostrar el antitipo, ¿no? Sí, Que toda esta purificación tenía de algún modo que ver con Cristo en un modo indirecto, ¿no? sí. Una señal, ¿no? Él utiliza eso para glorificarse, como siempre hace y hará, ¿no? Y ha hecho. Maravilloso. Sí, sí, sí. Utiliza el rito para llegar a la esencia de ese rito, ¿no? Amén, amén. Porque qué ridículo sería simplemente quedarte con esa agua y ese tinaco de piedra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué ridículo, ¿no? Si eso fuera el todo de la religión, para muchos lo es, llamándose cristianos, para muchos lo es el simplemente sentirse satisfecho por leer la Biblia un poquito, orar un poquito, ir el domingo. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es orar? ¿Qué es leer la Biblia? ¿Qué es ir a la iglesia sino un medio para ver la gloria de Cristo, conocer a Jesucristo, Amén. conocer más al Padre Celestial, al Espíritu Santo, a Dios? ¿Qué es este libro? Si no es para acercarme a Jesucristo. De nada me serviría esto. Sería una enciclopedia de milagros, de historias, de un ser muy hermoso. Pero si no fuera para conocer a Dios, ¿qué es esto? ¿Cuántos curas han leído la Biblia? ¿Cuántos aparentes pastores o cristianos leen esto y no conocen a Cristo? No ven a este Rey de Reyes que está en el lugar más común. Porque en el lugar más común el Señor normalmente se glorifica más. ¿Dónde han venido los grandes avivamientos? Sino los pueblos de Gales, perdidos por los campos de Gales, de Escocia, de Irlanda, de Inglaterra, ¿no? Ahí ves al Señor de señores, al Rey de Gloria. Dios se glorifica en nuestras necesidades, ¿no? Cuando somos débiles. Él ha venido a sanar a los enfermos, ¿no? Y aquí ha venido a una boda donde probablemente eran pobres y no tenían para el vino suficiente, muy probablemente. Si hubiera ido a la boda de algún Herodes, algún, no sé, tetrarca, no hubiera necesitado glorificarse, ¿no? Lo hubiera hecho igual de otra manera, pero no era necesario. El milagro lo habría hecho al revés, hubiera hecho desaparecer el vino. Probablemente, así es. O que alguna mano apareciera en la pared escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, para que en lugar donde hay abundancia hubiera una confrontación con el pecado, ¿no? Wow. Como Qué bueno este paralelo, ¿eh?
Eso fue con el hijo de Nabucodonosor, ¿no? Esto es en Daniel, sí, ¿no? Sí. Tu reino ha sido contado y ha sido en balanza, ¿no? Y ha Wow. sido juzgado. Y murió esta el misma mismo día. noche. La misma noche murió el tipo, ¿no? Así es. ¡Qué Así es, fuerte! amado. Él se glorifica de todas maneras, pero él le agrada venir a los contritos y humillados de corazón, a los que necesitamos de él, ¿no? Total. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por eso apelo a todos los que nos están siguiendo, que puedan ver aquí la gloria de Jesucristo. Porque esto es lo que el apóstol Juan está queriendo hacer, ¿no? Levantarle a él. Y en el mismo Juan va a decir en algún lado Jesús, que yo si fuere levantado a todos atraeré a mí mismo, ¿no? Su pueblo será atraído hacia él. Veo, hermano, que ahí está, ahí te veo de nuevo desbloqueado. Sí, así es, hermano. Todo esto nos lleva a levantar a Cristo, a ensalzar a Cristo, el Rey de Gloria. Y eso es lo que está haciendo Juan, ¿no? Lo vemos desde el inicio, casi cada 2 o 3 versículos no podemos que pararnos y ver esto, ¿no? En cada uno de los cuadros, en cada una de las indicaciones, en cada una de las argumentaciones, está la gloria de Cristo. Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios perfecto, el hombre perfecto, toda su gloria aquí levantada. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Más o menos se estima que eran 100 litros. Es decir, que al final van a ser más o menos 600 litros de vino que hace Jesús. No poca cosa, ¿no? Abundante. Claro, Abundante. seguramente había mucha gente en esta boda. Mucha Así gente. es. La pregunta es, ¿qué hacen estos tinacos de purificación en ese lugar? No creo que era una casa. A lo mejor era un local de alquiler, como lo que fue el lugar de la Pascua de Jesús, ese lugar alto, que también parecía que era un lugar de alquiler, ¿no? Para eventos especiales. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero- Evidentemente, o no lo estaban usando o lo usaron para otra cosa de lo que debían usarlo, ¿no? Puede ser también. Ahí No lo se queda sabemos. la idea. Sí. Pero mira lo que dice, conforme al rito de la purificación de los judíos. Ujú. Sabemos que los judíos tenían varios ritos, pero muchas veces que no eran ya conforme a la ley, sino eran extratoráticos, digamos, que Ujú. venía ya de una tradición, ¿no? Que eran tradiciones para facilitar la ley, pero al final la acababan dificultando más. Por eso cuando el Señor apela a las conciencias de los fariseos, decía siempre, conforme a la tradición de vuestros ancianos, porque se había desviado bastante de lo que el Señor había mandado en el Antiguo Testamento, ¿no? Les decía hipócrita, ustedes que imponen pesos a los hombres que ustedes no tocan ni con un dedo, ¿no? Que coláis el mosquito y tragáis el camello, ¿no? O sea, Muy también simpático. vemos una cosa, que como el Señor usa la tradición del hombre, ¿no? Primeramente para mostrar la ridiculez del hombre de que una fiesta se puede acabar por falta de un líquido, cuando el gozo no está en el vino, el gozo está en la unión de ese hombre y esa mujer que están representando algo sublime y glorioso, mucho más allá del hombre y la mujer, que es Dios y su obra de redención, el Evangelio de Jesucristo, y les muestra, oye, esto es tan ridículo, ustedes podrían estar felices sin vino. Es más, yo estoy en la boda, el Rey de Reyes está en la boda, Jesucristo. ¿Qué más vino queréis? Miradlo, contempladlo, arrodillaos todos ante él y contemplad su gloria, ¿no? Amén. Y ahí es un poco como María, como un poco quería, bueno, desvélanos un poco con quién eres o haz algo, ¿no? Y ahí el Señor dice, no, 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 voy a ser el centro, pero que sin que lo noten, sin que lo noten. Y muchas veces es así, o sea, el Señor no hace falta que sea populista, Él puede ser el centro, y creo que lo hemos hablado muchas veces, en una flor que florece en medio del desierto, que nadie jamás lo ha visto y que solamente Dios la ha hecho florecer para Él mismo, para su gloria. Y no ha pasado ni un camello por el desierto de Sáhara, y esa flor, que solo nace una vez cada 100 años, ha salido en ese momento. Ha muerto y Dios ha estado muy satisfecho y nunca más volverá a salir hasta 100 años después. Y aquí vemos como Dios mismo se glorifica sí o sí, lo veamos o no. Y eso tendría que satisfacernos mucho, mucho más de lo que incluso pensemos si lo estamos viendo o no.
Y yo creo Es lo que que es está sucediendo ahora en el universo y en nuestro planeta. total. El que lo vean, aunque la gran mayoría no lo vea, él está ahora reinando de todas formas, ¿no? Sí, Sí. lo sé que este mundo, el Dios de con minúsculas, Satanás y todo, pero es Dios el verdadero, el único, Jesucristo, que sostiene todo con la palabra de su poder, ¿no? Se está Él está glorificando. aquí, está aquí, está Yo, aquí yo, también. hermano, muchas veces he orado mucho, ¿no? Señor, quiero ver tu gloria. Leyendo un poco, ¿no? Como Moisés también le suplicaba, ¿no? Quiero ver tu rostro, y aún había visto las plagas y todo lo que vio y aún quería ver más, ¿no? Y yo, bueno, pues yo también, Señor. Moisés no va a ser mejor que yo, somos igual de pecadores, pero a veces pensando, dice, oye, pero si su gloria está siendo manifestada, eres tú que estás ciego y no puedes verla, pero su gloria está siendo manifestada de una forma gloriosa y sublime. Todos sus atributos se están manifestando y están haciendo que toda la maquinaria de todo lo que existe se movilice y traiga consecuencias y actúe porque Él se está glorificando. Si Amén. Él no estuviera glorificando, ahora mismo nada tuviera actividad, nada se movería, ni una pulga daría un paso, ni el coronavirus seguiría afectando y matando personas, ni parando las economías, nada sucedería. O sea, si Dios no se estuviera glorificando, nada existiría. Pero como Dios se está glorificando, todo existe y Él sigue al mando y todo se está desarrollando y todo para la gloria de Dios. Pero claro, Amén. antes de que nada existiera, Él seguía dándose gloria. ¿Y eso qué ponía? Ponía que el amor del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Espíritu Santo y viceversa entre los tres, ellos seguían desarrollando su amor mutuo. Por eso Dios se glorifica desde la eternidad hasta la eternidad, porque Él mismo sigue desarrollándose en sí mismo, recreándose en sí mismo, en amor, en darse gloria, en adorarse, ¿no? Solo que ahora ha creado un escenario donde todo va a 1000, porque Él pone una maquinaria donde tiene miles y miles y miles y millones de cosas que están dando gloria a Dios, ¿no? En todo lo que sucede y pasa. Bueno, el Salmo 19 habla de esto, ¿no? Nos habla de la revelación natural de Dios y cómo todo esto glorifica a Dios, y después nos habla de la revelación en su palabra y en medio de la historia, ¿no? Es maravilloso, amado, así es. Todo está glorificando a Dios, aunque ahora no pareciera, pero es así. Todo apunta a su gloria. Hermano, ¿te imaginas tú y yo ahí con dos túnicas a lo hebreo mirándolo, con esta visión que ahora tenemos? O sea, tú y yo estaríamos gritando, agarrando al mesero, que no saben lo que está, que no saben Nos quién es este. echarían de las bodas. Hermano, interrumpiríamos la boda, o sea, sería un desastre, eso habría sido un desastre. Nos hubieran echado a patadas. El señor estaría haciendo, pero ¿qué hacéis? Que no es mi hora y ustedes aquí me están ya glorificando en el trono. Nos haría callar, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Nos hubiera hecho así con el dedo. Silencio, silencio. Esperad, esperad. Bueno, como hacía con muchos de los demonios, que Aimé, ellos también sabían quién era Fuá. y Sí, lo sí, sí. manifestaban, y Jesús les hacía callar, ¿no? O los Fuá. mandaba a otros lugares, ¿no? Porque lo que decíamos, la hora, o sea, es la hora. El Señor no tiene afán. Me encanta, hermano, pensar esto, ¿no? Porque es tan contrario a nuestra naturaleza pecaminosa. Él no está afanado de me quiero dar a conocer o tal. Es como cuando yo empecé mi amistad con Susana, yo tenía el afán de decir, bueno, ¿cuándo le voy a dejar las cosas claras para empezar esto en serio, ¿no? En nuestra corta amistad, que luego empezó ya el noviazgo, ¿no? Y fue una lucha para mí. Pero aquí veo a Dios como que Él no tiene afán, ¿sabes? Él tiene su tiempo. Amén. Hoy leíamos en las lecturas de nuestra congregación, en Isaías 40, 28, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, ¿no? Y antes, en el versículo 27 decía, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? No, por supuesto que no. Él es todo planificado, ¿no? No desfallece, no se fatiga, su entendimiento no hay quien lo alcance. Así es, hermano. Es perfecto en su tiempo, todo maduro y perfecto, ¿no?
Bueno, si seguimos aquí en el pasaje, y tú interrúmpame cuando quieras, estaban estas 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Este rito lo encontramos en Marcos 7:3, cuando dice que los judíos, los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se lave las manos cuidadosamente. Bueno, era un buen rito para enfrentar ahora el coronavirus, pero no es un buen rito para comprender lo que es un corazón de carne y no de piedra, ¿no? El Señor mismo les dijo cuando decían que qué hacen tus discípulos en Shabbat recogiendo trigo y comiéndosela con las manos, como diciendo, no se han purificado, están aquí comiendo, y veíamos que los mismos discípulos les importaba tan poco la tradición que decían, oye, estamos aquí con el maestro de maestros y él no nos reprocha, nos va a tener que reprochar esta gente que no representan, solo representan la tradición y no son, no tienen ni la autoridad que tiene nuestro maestro, y nuestro maestro no nos dice nada, ¿no? Y ahí vemos al Señor como diciendo, oye, que lo importante no es lo que entra, es lo que sale. Y ahí les hace una denuncia del corazón, ¿no? Realmente, porque la tradición, penosamente y tristemente, y lo vemos, poco apunta al corazón. Poco realmente define el corazón a la luz de la verdad y la realidad de lo que es el corazón y de lo que Dios dice que es el corazón, ¿no? Si quisiéramos hacer una comparación o asimilar la tradición a hoy en día, yo diría que es, amigo, amiga, todo aquello que es religión pura, sin espíritu. Todo aquello que te han enseñado que tú debes hacer, que tienes que hacer, y que es religiosidad. Eso se podría asimilar o comparar con la tradición. Era tradición, no era Biblia, no era lo que Dios demandaba, ¿no? Así también el Señor muchas veces con el pueblo de Israel, aunque le había demandado, por ejemplo, ofrendas y sacrificios, le dice, yo no quiero eso, ¿no? Estoy hastiado de vuestras ofrendas, dice, ¿no? No habréis comprendido cuál es el corazón de la verdadera religión, cuál es la conexión verdadera con Dios, ¿no? Y justamente creo que hoy en día también existen todas estas tradiciones, por supuesto, aunque muchos de ustedes no sean judíos, también entre los judíos, pero en cualquier religión hay tradición. Pero, y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque es algo muy natural de nuestra condición, ¿no? Es algo que sale, o sea, podemos verlo en nuestras vidas, si somos honestos, y analizar puntos, incluso podemos ver que aún tenemos mucho de esto, y yo creo que a medida que vamos conociendo más a Jesucristo, ¿no? Que sabemos que tendremos toda la eternidad, hermosamente, vemos que cada vez que podamos tomar más de su gracia, ¿no? De gracia sobre gracia, como que la gracia aplasta la tradición, la religiosidad, y ¿qué hace? Nos hace que nos llenemos más de su gracia y de su verdad, ¿no? Pero si no nos damos por vencidos, si queremos luchar como Jacob contra el ángel de Jehová y queremos guerrear, ¿no? Como el pueblo de Israel constantemente se levantaba en rebelión contra el mismo Dios que los rescató de la esclavitud, y ellos querían volver a la esclavitud. Tantas veces vemos que tenemos la aproximación a la tradición, como que nos sienta bien, es fácil, ¿no? Y es totalmente mentira, o sea, es el corazón perverso y engañoso, y entendemos por qué es engañoso, porque es muy mentiroso nuestro corazón, sutilmente, y nos quiere hacer entender que la tradición, la religiosidad es mucho más fácil y sencilla, y no lo que el Señor nos ha dicho que es fácil y sencillo, su yugo y su carga, ¿no? Fácil y ligero, dice el Señor, ¿no? El que esté cansado y cargado, venga a mí, yo voy a descansar, porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Pero nosotros nos olvidamos de esto y empezamos a ver yugos que son casi parecidos al de Cristo, aparentemente, desde la izquierda o desde la derecha o desde el centro. Desde un punto de vista humano, ¿no? De un punto de vista humano. Desde alguna perspectiva, ¿sabes? Porque el cristiano está siempre variando perspectivas, ¿no? Somos muy cambiantes, y a medida que vamos madurando y llenándonos de conocimiento, ya todo lo miramos de otra perspectiva, ¿no? Y ahora descubrimos una nueva escatología, pues ahora toca todo desde otra perspectiva. Ahora una nueva soteriología, y ahora ya creemos que ya no era Arminio el maestro de maestros, ¿sabes? Calvino. Entonces ya somos calvinistas y todo lo miramos desde la perspectiva, ¿no? Y ya como todo es desde una nueva perspectiva súper fresca,
ya estamos en una perspectiva donde hay nuevos yugos que no tienen que ser por el de Cristo, que es fácil y ligero, y rápidamente ya algo camuflado, muy bien sutil, lleno de sutilidad, rápidamente volvemos con otras tradiciones y otras religiosidades. Y esa es toda la vida. Y la única forma de combatir esto de frente, esto tan diabólico, que nos opaca la hermosa imagen de Cristo, es no dejar de mirarlo a Él, no dejar de mirar a aquel que estaba lleno de gracia y de verdad y del cual de Él tomamos gracia sobre gracia, ¿no? Gracia aplastante, esa gracia que aplasta tradiciones, que aplasta religiosidad, esa gracia que aplasta este corazón perverso y engañoso que siempre quiere inventarse algo nuevo, quiere innovar sobre lo que es el renuevo de Cristo. Más nuevo que eso es imposible, ¿no? Así es, y esta religiosidad genera frustración. Y es por eso que hay miles y millones de personas Total, frustradas con las religiones, total. y es por eso que pasan cada 2 o 3 años de una filosofía a otra religión, a otra Total. idea, y buscan por allá, y gastan su dinero, y gastan su tiempo. ¿Por qué? Porque están frustrados. Esta religiosidad falsa frustra. La verdadera religión es Jesucristo. Amén. Existe una religión, aunque en realidad es una relación con Él, pero es Él al centro. Y esto es lo que está haciendo el hermano Juan, el apóstol Juan aquí. Está levantando a Jesucristo y te dice, esto, experimenta esto, agárrate esto, come de esto, aliméntate, Jesucristo, ¿no? Nútrete de Él. Esa es la verdadera y única, si queremos, religión o la relación con Cristo. Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Él es el centro. Y esto es lo que vemos aquí. Y ojalá que en tu vida Jesucristo haga como hizo en esta boda. ¿Qué hizo Él? Agarró la tradición y la convirtió y la llenó de agua, porque tiró el agua ahí adentro, y en la palabra, el agua es la palabra de Dios, ¿no? Que a través de su palabra tú puedas ser transformado, y hubo una transformación de eso para dar algo maravilloso, ese gozo que brindaba el vino en una fiesta. Y ese gozo que el mismo apóstol Juan después dice en sus cartas, primera, segunda y tercera, que dice que yo quiero que vuestro gozo sea cumplido. ¿En quién? En Jesucristo, ¿no? Amén. Entonces aquí también ya nos estás dando una antesala de lo que va a hablar después, y nos está predicando nuestro hermano Esteban, en primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, ¿no? Que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Que andéis en la verdad. Mira, aquí él agarra la tradición, o agarra estas tinajas que representan la tradición y son de la tradición, para lavarse las manos conforme al rito de la purificación de los judíos. Jesús, ¿qué les dice? Llenad estas tinajas de agua. Y yo te digo, agarra tus tradiciones y tíralas en la palabra de Dios y verás que son equivocadas. Es en la palabra de Dios que encontrarás la verdad, que es Jesucristo, que te libertará, ¿no? Hermano, es brutal cómo, o sea, el Señor les va a hacer beber de las tinajas que solo servían para lavarse las manos. De hecho, yo siempre cuando estudiaba esta historia de pequeño me daba un poco de asquito, ¿no? ¿Por qué? La verdad que tomar vino de un lugar donde la gente se lavaba las manos, y sabemos que en ese tiempo las manos eran mucho más sucias que las actuales, sobre todo hoy en día que están súper limpias con los gel, ¿no? Sí. Qué asco, ¿no? Pero en realidad qué maravilloso, ¿no? Porque cuando lo va a tomar el maestresala, ¿qué dice? Que nunca había tomado un vino así, ¿no? O sea, hermano, buen vino hasta ahora. es impresionante. O sea, sabemos que en el templo sí había un lugar de purificación para los sacerdotes, ¿no? Pero luego no se habla de más, de que tenían que haber tinacos por todas las casas y haber ritos de purificación por todas las casas. O sea, habían ciertos procesos de purificación en cuanto a enfermedades y todo esto, ¿no? Pero ya no el extremo de cada vez que hay que ir a comer, purificarse todo. O sea, esto lo podía hacer gente, la misma gente que planificaba la muerte de Jesucristo con tanta hazaña y con un espíritu tan diabólico y satánico, podían incluso lavarse las manos para comer sin ningún escrúpulo, para que veamos que la tradición no alcanza la conciencia, la puede barnizar, la puede rebozar, como se reboza una croqueta o se barniza una madera podrida. Como Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿no? Totalmente, ¿no?
¿Blanqueados de qué? De tradiciones. Pero el único que blanquea un sepulcro es el mismo que puede resucitar al muerto del sepulcro, ¿no? Fíjate lo que dice la Biblia de estos fariseos y los judíos, estas tradiciones que también son un cuadro de nuestro corazón, ¿eh? Dicen en Marcos 7:3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿No? Y Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dice, hipócritas. ¿Qué le dice Jesús? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, y es lo que está pasando hoy en día, y siempre pasó, ¿no? Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿por qué dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes? Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, ¿no? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y esto es lo que se hace hoy en día, hermano. Muchas personas, muchos falsos predicadores, falsos maestros, o simplemente ignorantes de las verdades eternas, enseñan tradiciones más bien que el espíritu que está atrás, ¿no? Que el Señor nos guarde, hermano, porque es una inclinación del corazón, ¿sabes? Vemos que la actitud es o desangrar el evangelio, ¿no? Como hacían los saduceos, que eran los que quitaban a la palabra, negando doctrinas vitales, pero después vemos a los fariseos que no desangraban, sino añadían, acumulaban todo el espacio de gracia, de misericordia, de la fidelidad de Dios. Ellos rellenaban todo eso de un grosor donde el ego, la soberbia y la altivez era todo justificado por una tradición, ¿no? Y hermano, eso está en las iglesias, eso está en nuestros corazones. Todas estas basuras están pululando, muchas veces justificadas en denominaciones o en lugares que se hacen llamar de sana doctrina, y sin embargo está todo eso ahí tan justificado y tan bien visto que al final, tarde o temprano, ven las consecuencias, y es que Cristo no está siendo el centro. Y Cristo puede repetir como en Apocalipsis, repite, yo estoy a la puerta y llamo. Se lo dice a la iglesia, como diciendo, señoras y señores, ustedes se llenan la boca, quieren honrar con mis labios, con vuestros labios, pero no estoy en vuestros corazones. Vuestros corazones están engordados de grosura, ¿no? Y eso nos pasa y nos podemos ver en el proceso de la vida tantas veces que nos tenemos que arrepentir, ¿no? Y quebrantarnos y suplicarle al Señor que nos avive para quitar todo esto de la iglesia y que sea una iglesia cristocéntrica, que lo contempla Él y es transformada por Él. Porque la tradición no transforma, la tradición deforma. Y hay gente que pueda tener la sana doctrina en la cabeza, sin embargo, seguir tradiciones y ser deformadas la sana doctrina y no ser saneado, ni ellos ni nada a su alrededor. Es más, enfermarlo todo. Y eso es terrible, y eso es algo de alto interés para el diablo. Al diablo le da igual esos locos que salen en esos estadios tirándose por los suelos. Eso ya está hecho, ya están en la boca del lobo, están siendo masticados como palomitas en un hombre que está viendo una película en el cine. No pasa nada. Lo dificultoso son aquellos que son heraldos o pioneros, portadores de la sana doctrina, ¿no? Histórica, reformada, ¿no? Y a la vez toda su actitud y toda su tendencia es hacia una cierta forma de hacer o de tocar o de mirar o de desarrollar, ¿no? En un formato donde dices, esto es tradición, esto no es cristocéntrico, esto no es gracia sobre gracia, esto no es gracia, esto no es verdad, esto tendrá algunas cosas aparentemente de beneficio, pero que al final vemos las consecuencias. Es que no hay sanidad espiritual, solamente hay cosas tóxicas que enferman y que no son cristocéntricas.
Y y que Cristo no hay no va a verdadera dar vida. eso. No hay verdadera vida. Y me pregunto cuán terrible era, cuánto condenó Jesús lo que hacían los fariseos y los judíos, cuánto aún más es condenable ahora que el Evangelio ya está tan claro, porque para ellos eran todos tipos, figuras de lo que iba a suceder, y muchas veces no las habían comprendido. Pero ahora que la misma Biblia ha revelado esos cuadros, esas figuras, y como dice Hebreos, el Padre nos ha hablado finalmente por Jesucristo, ahora los predicadores de hoy en día tienen mayor culpa en cuanto, habiendo conocido, en algún modo teniendo mucho más claro la visión del plan de redención y lo que es el Evangelio, van a tocar y a admirar las cosas externas o equivocándose del cuadro que tienen que mirar en vez de mirarlo a él, ¿no? El Evangelio, ahí está claro. Y si comprendes la preciosidad y la hermosura y la gloriosidad del Evangelio, entonces ya está. Todo el resto cae. Como puede caer la cáscara del huevo duro, ¿no? Quitarla para poder comerlo ahí, ¿no? Qué feo que es comer el huevo duro y comerse la cáscara, ¿no? Oh, No, no. Pero cuando le quitas toda la cáscara, entonces sí, ahí riquísimo. Bueno, toda esa cáscara que parece hermosa, pero es horrible, como aquí en Suiza la pintan todas con pinturas, ¿no? Muy bonito, pero que eso no puede comerlo, es para que sepa que es un huevo duro, hay que quitar toda esa cáscara, ¿no? Y eso es lo que hace Jesucristo, toda esa cáscara de religiosidad falsa. el Señor, o sea, en este milagro, al cual no quiso hacerlo al momento que la madre quiso, sino cuando él quiso, dando órdenes y poniéndose al centro, también de cierta forma ataca la tradición. Es un ataque a esos tinajos. Sin O sea, dudas. es un ataque de decir, miren mi supremacía sobre la tradición. Cómo la tradición para nada soluciona nada. Esta gente aquí se ha purificado todos antes de entrar seguramente. Sin embargo, la fiesta puede acabar. La tradición no hace que la fiesta siga. La tradición cierra la fiesta. Y Podemos mirarlo al revés. Podemos mirarlo así. La presencia de Jesús quita la tradición. Si Jesús Sí. verdaderamente llega al corazón de una persona, la tradición tiene que ser quitada, ¿no? Amén. Y eso hace que la iglesia festeje genuinamente la victoria y la salvación y la redención y la glorificación y la venida del Señor Jesucristo, ¿no? De forma que pueda ser una iglesia cristocéntrica desde Génesis a Apocalipsis y quedar allí, porque allí no hay conformidad, allí no hay pasividad, ahí hay vida, vida. Permanecer en Cristo es vida. Amén, 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 hermano. Vamos Hermano. a ir adelante porque mira, ya son las 10 y yo me pensé que recién empezamos, pero ya hace una hora que estamos. ¿Y quién hubiera dicho con este capítulo, con estos versículos? Pareciera una historia, pero mira, llegamos hasta el 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Ahora bien, no sé qué habrán pensado estas personas que tuvieron que cargar el agua y llevarlo, ¿no? Probablemente pensaban que tenían un loco adelante, no sé qué habían pensado, ¿no? Porque de verdad, ninguno puede esperarse lo que va a pasar ahora, ¿no? Sabiendo que han cargado agua en estas vasijas, que en realidad probablemente ni habían podido ser bien limpiadas, ¿no? Que se usaban para lavarse las manos, no sabemos en qué condiciones estaban. No lo sabemos, ¿no? El Señor se ríe de todo, hermano. Como dice en Isaías, el Señor está en su trono y se ríe de ellos. Amén. El Señor es el Señor en mayúsculas. Me encanta, hermano, es maravilloso. Me encanta. Como dice, ahora llevadlo a vuestro jefe, a ver qué dice. Y decídselo, ¿de dónde lo habéis sacado el vino? Ya verás. O sea, es como decirle, del gel este, del desinfectante de manos, hemos sacado, yo qué sé, hemos sacado jugo de manzana, ¿sabes? Y aquí el amigo quería jugo de manzana porque ya no hay más, es el cumpleaños de mi hijo, y dice que llenemos todos los cartuchos de desinfección de manos llenos de jugo de agua que luego ha convertido en jugo de manzana. Y todos vamos con el de estos sirviendo en vasitos ahora. O sea, como que el Señor, hermano,
Al final, Cuando el ¿por maestre qué? Sala... Bueno, al final, Bien. ¿cuál era el motivo de purificarse? ¿Honrar a Dios? ¿No enfermarse? ¿Cuál era el motivo? Ahora el motivo de beber este jugo del lugar de la purificación, ¿cuál es? Alegrarse, seguir con la fiesta. O sea, ha cambiado, el Señor ha cogido la tradición y le ha dado un rumbo totalmente contrario. Ha dicho, señores, imagino si la tradición es voluble, que llego yo y le doy un cambio totalmente 180 grados. No así, lo que él manda no tiene cambio, es estable, su palabra es estable, pero la tradición es voluble. O sea, llega el Señor, lo llena de agua, luego de vino, y ya no sirve para nada. Ya está. Es un recipiente más para beber. Aclaremos por si hay gente que no sabe, cuando hablamos de tradición de hombre, eran cosas que los judíos, los religiosos judíos, habían añadido a lo que Dios pedía a su pueblo, ¿no? Como para ser más santos o más espirituales. Y en realidad Jesús les acusó de que ellos habían sido como estorbo, habían anulado el mandamiento de Dios, como leímos antes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando llega el maestresala, a este captador de vino, a este probador? Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que había sacado el agua, llamó al esposo. Y ahí de nuevo, si yo hubiera sido unos sirvientes, digo, acá se arma el lío, ¿no? Porque quién sabe qué le dirá, ¿no? Claro. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, además llamó al esposo. O sea, aquí el Señor Jesús queda ya detrás del talón otra vez. O sea, él hace esto y ya el maestresala llama al esposo y le dice, enhorabuena, ¿sabes? Has hecho algo súper sofisticado, ¿no? Has traído lo mejor de lo mejor a última hora. O sea, aquí el Señor le queda como el secreto de decir, entre nosotros, entre María, los sirvientes y los discípulos que están a su lado, nadie más sabe nada. Y el Señor, o sea, una vez más, aquí demuestra su autoridad y que Él es el mejor, ¿no? Él es el mejor y va por delante de todo el mundo. O sea, era como una incógnita, pero para muchos ya tenía respuesta, ¿no? Era la persona, era él, el nazareno, el que había nacido en pesebre de una aparente virgen, ¿no? Era él. Maravilloso. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y aquí vemos el 11, ¿no? Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea. Ahí llegamos al clímax, ¿no? Como tú decías, del pasaje, ¿no? Total. Pero ahora entendemos, o sea, el clímax, entenderlo con toda esta óptica que Dios nos ha permitido matizar, ¿no? Primeramente, dejar claramente cuáles son sus tiempos y que nadie puede alterar el tiempo del Señor. Ni aunque fuera su madre, el Señor permite que su madre se acerque con la actitud para mostrar quién es el que pone orden aquí, ¿no? Y después muestra que la hora del Señor, en la voluntad del Señor, es cumplida. Y ahí es donde Él nos da los requisitos o el orden, ¿no? El mandato para cumplir su voluntad en su tiempo, ¿no? Y después vemos cómo ahí ataca la tradición y hace de la tradición realmente se ríe de la tradición, la deja por los suelos, muestra que es voluble, muestra que aunque la tradición condiciona a los hombres, no por eso los hace libres y no por eso los acerca más a Dios, ¿no? Y nuevamente haciéndolo así, muestra que Él está por encima, ¿no? Y que Él es la verdad, que Él es la libertad. Amén. Y en todo esto hace que se sorprenda el maestresala, hace que los mismos servidores cobren testimonio de quién es Él, los discípulos también, María también, y así empieza el Señor Jesucristo su testimonio, su vida, su ministerio, como Dios hecho hombre, gloria, ¿no? como el Verbo, ¿no? Y acá, como decíamos,
el objetivo, y con esto vamos a ir concluyendo, amado, manifestar su gloria. Y es lo mismo que había dicho en Juan 1:14, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí de nuevo, Juan de nuevo nos recuerda, este es su objetivo, manifestó su gloria. ¿Quién sino el Todopoderoso, el Omnipotente, podría cambiar una sustancia química, podríamos decir, agua en vino? Ningún otro. Con todo el trabajo que sabemos que requiere un buen vino, años y años de trabajo, ¿no? Y aquí, sin hacer nada, porque no hizo nada, o sea, con su palabra, ni siquiera tocó el agua, no hizo como otros milagros, que Ni escupió dijo la nada. tierra, nada, Ni, nada. dijo nada. Póngale agua y llévelo, y ya está. Y se transformó. Esto también nos habla de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas también. Si queremos hacer una aplicación, digamos, para los que nos están siguiendo y para nosotros, podríamos decir que nosotros también podemos ser tinajas en la cual hay agua y que Dios puede transformarlo en algo maravilloso, ¿no? O hagan la aplicación que quieran, pero cómo Dios puede transformar nuestras vidas, ¿no? La que quieran, pero que sea cristocéntrica. Cristocéntrica, siempre que es Cristo y su gloria. Amén. Y nosotros gozando de su gloria, que ese es el verdadero gozo, ¿no? Amén. Cristo al centro, quita la cáscara al huevo, quita toda la tradición y nos llena de gozo, el verdadero gozo, el gozo que hay en Él, ¿no? Amén. En conocerle a Él, en ver su gloria, en experimentarla, en comer su gloria, ¿no? Ahí Él es donde dijo, si dice, me comieren, si me tomaren, verdadera comida, verdadera bebida, ¿no? Es Él al centro. ahí es donde dice, este principio de señal hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Y ahí vemos que el ministerio de Cristo, sí es verdad, era salvar un remanente, un pueblo escogido, sí es verdad, era vencer al diablo en la cruz y el pecado y la muerte, sí es verdad, era empezar su reino, ¿no? Darle la iniciación del reino, pero al final todo esto no es el centro, no es el centro. El centro, como hemos dicho hasta la saciedad y seguiremos diciéndolo porque la Biblia hacia eso se dirige constantemente a través de cada relato y de cada historia y profecía y parábola y poesía y revelación y profecía nuevamente, vemos que es la gloria de Dios, la gloria de Cristo Jesús. Amén. No es el vino, no es la tradición, no es que los discípulos lo creyeran, eso fue una consecuencia, no es dejar a María en su lugar de mortal, de pecadora, de que necesita entender el tiempo de Dios, no es que el esposo ahora está fascinado, no es de que el maestro de sala probó el mejor vino que había probado en su vida, no es si fuera alcohol o no, era que la gloria de Dios empezaba a manifestarse porque el ministerio de Cristo había empezado hacia la cruz, la resurrección, la ascensión y su segunda venida, ¿no? Y nosotros en este intermedio. Y esto produce el Evangelio, ¿no? La gloria de Dios. Es decir, cuando Él cambia una vida de muerte a vida, es Él que viene glorificado, ¿no? Amén. Esto es el Evangelio, ¿no? Aleluya. También lo dice claramente Filipenses, ni siquiera la venida de Cristo fue solo para salvar a su pueblo, que sí lo fue, pero para su gloria. En Filipenses 2 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, lo mismo que nos está contando aquí Juan, el capítulo 1, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ahí vemos la finalidad final, digamos, del Evangelio y de toda la obra de redención, la gloria de Cristo y la gloria de Dios el Padre y la gloria del Espíritu Santo y la gloria del Ser Eterno, ¿no? Y como consecuencia, ¿qué dice? Y sus discípulos creyeron en él. Amén. Ahí vemos la finalidad de los milagros, la gloria de Dios y
que las personas crean en la persona de Cristo Jesús. Qué terrible, qué asqueroso es cuando hay tantos aparentes milagros, y ahí podríamos detectar el mismo anticristo y su espíritu repugnante, cuando vemos siempre aparentemente milagros, pero el nombre de Cristo, la persona de Cristo Jesús, no es glorificado. Y la gente no cree en Cristo, solo creen en el milagro o el milagrero, pero no en Cristo. Esa gente... O se quieren llevar la gloria. Aquí podríamos decir, no sé, esto es una hipótesis. El esposo, no sabemos si sabía que había acabado el vino. Yo pienso que sí. Y el esposo no dio gloria, no lo sé, es una hipótesis. El esposo no dijo, ah, no, pero mira que se había terminado el vino y aquí Jesús, este muchacho, me lo convirtió, ¿no? No, no dijo eso. Pareciera que aparentemente se tomó la gloria del maestresala, ¿no? Maestresala habló con el esposo y le dijo, wow, qué bueno lo que hiciste. Generalmente cuando está medio borracho le dan el vino más fulero, pero tú le diste el mejor, ¿no? Bueno, muchas personas hacen eso, ¿no? De lo que tú estás hablando, ¿no? Se apropian de algo que no Sí, les sí, es pertenece, curioso. ¿no? Es curioso, Mirko, porque aparentemente el maestresala debería haber tenido el conocimiento de eso, ¿no? O sea, no sé, ¿qué hace un maestresala? Pues que las bebidas, todo esté en orden, ¿no? No sé, como en mi boda no ha habido maestresala, ni vino, ni tinacas, ni nada. Han habido vacas alas. Han habido vacas, sí, que representaban la purificación, ¿no? Ha sido la boda más maravillosa de la que he sido parte. Así que, manifestaban las vacas de muy José, importante. Ahí está. las de la Manifestaban que prueba. Jesús vino a un pesebre para Sí, después vivir una vida sí. perfecta, manifestar su gloria y morir en la cruz por el pecado de su pueblo y resucitar al tercer día conforme al orden de Dios para dar salvación a todos aquellos que creen en Él por su gracia. Amén. Hagamos un último apelo, amado, un último apelo, hazlo tú, a las personas, así para concluir, un apelo final. Después podemos leer algún pasaje que quieras proponernos, o yo te lo propongo. Yo pienso que ahora muchas de las personas que nos puedan estar oyendo, hermanos renacidos, que realmente han visto una transformación en sus corazones por el Espíritu Santo, han visto realmente la regeneración, han visto arrepentimiento, han visto que ahora aman a Dios y odian el pecado y que desean amar a Cristo y conocerlo más, tanto como aquellos también que están escuchando que no conocen a Jesucristo, que simplemente lo ven de lejos, lo ven como una religión, ¿no? Como una postura filosófica o algo religioso simplemente. Yo pienso que las dos, hermanos o personas que están allí en sus pecados, en sus complejidades mentales, espirituales, creo que las dos podemos ver un milagro en este momento. Creo que lo podemos ver. Y no voy a pediros que llenéis un vaso de agua y creáis que va a transformarse en vino. Si lo hiciera, mi pastor Mirko me reprendería y estaría muy feliz de ello. Yo creo que podéis ver un milagro, cristianos y no cristianos, en este mismo momento en que todo aquel que en este momento le suplique al Señor Jesucristo perdón de pecados, tanto el cristiano podrá nuevamente experimentar ese perdón que ya experimentó, ese consuelo, esa paz que no puede darlo nadie más sino solamente el Espíritu Santo dado por el Señor Jesucristo, por el perdón de Cristo, ¿no? Que el Padre nos lo entregó por medio de Cristo. Y aquellos que no se han arrepentido aún, que no han visto el mayor de los milagros, creo que pueden, si se arrepienten de sus pecados, ver la salvación del Señor Jesucristo y experimentar ese milagro glorioso que al final es para gloria de Dios y para que otros puedan creer en Cristo Jesús, ¿no? Así que, hermanos, si hay pecados, si hay orgullo, hay arrogancia, hay tradiciones, arrepintámonos de ello y veamos nuevamente ese milagro que el Señor puede aún tomar la tradición y derivarla para un uso que ni teníamos un pensamiento. Yo creo que ese uso es para que nos arrepintamos a Cristo.
Si tienes tradición, mira la hora para arrepentirte a Cristo Jesús y ver a aquel que todo lo hace para su gloria y honra, conforme a su palabra y en su tiempo. Y tú, si no has criado en Cristo, que sepas una cosa, te vas a ir al infierno aunque tengas mucha tradición, mucha moralidad y mucha ética. Te vas a ir al infierno eternamente bajo la ira de Dios. Así que arrepiéntete y desea este milagro sublime y glorioso, que es experimentar el perdón de un Dios, del único Dios, que no tiene por qué perdonarte, no tiene por qué reconciliarte consigo mismo, no tiene por qué justificarte, aunque creías en Cristo Jesús. Pero porque Cristo murió por los pecadores, si tú crees en Cristo, Él puede justificarte y lavarte y tomarte como hijo y llenarte de su Santo Espíritu y darte luz en medio de las tinieblas y darte esperanza de vida eterna. Así que aquí dejo el llamado. Arrepintámonos y veamos ese milagro. Seamos hijos de Dios o los que son hijos del diablo, para que se arrepienten y luego sean hijos de Dios, ¿no? Amén, amén, hermano. Vamos a orar, después te propongo leer Isaías 40 del 12 al 31, 40 del 12 al 31. En tanto, agradezco a todos los hermanos y hermanas que nos sostienen con su compañía. Aquí, por ejemplo, la hermana Ricarda Sánchez. Muchas bendiciones, mis hermanos de Cristo Jesús. Que Dios los proteja siempre. Es un gusto disfrutar mensajes de bendición en nuestros hogares. Un abrazo desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Sé que estamos muy, muy lejos, pero cerquita por medio de estos medios. Muchas gracias. Agradezco a Irmilde, que nos está mirando, María Ángeles, mis padres en Italia, Luz, Alejandra, Patricia, oramos por ti, hermana. Bueno, Irma, y a todos los que nos seguirán y nos miran y nos acompañan en esto que es un disfrute, un deleite de poder estudiar juntos la palabra de Dios. Y como ven, muchas de estas cosas están improvisadas en el sentido que el Señor nos va dando palabra. Por supuesto que no somos irresponsables, que conocemos las Escrituras, pero no las conocemos tanto cuanto quisiéramos y el Señor nos va iluminando. Lo necesitamos. Y lo va aplicando a nuestras vidas. Y bueno, si ustedes quieren colaborar con este ministerio, simplemente compartan. También van a encontrar que esto se encuentra en YouTube. En YouTube tenemos una cuenta de nuestra iglesia, nuestra pequeña congregación aquí en Suiza, en Zurich, y desde allí pueden también compartir a otros. Así que si quieren en algún modo ayudarnos, pueden compartir y publicitar, digamos, compartir con otros estos programas. Voy a orar, amado hermano, después leemos estos versículos, y después el pastor Chris y Génesis, gracias por estar ahí atrás también, respondiendo, interactuando con las personas, pueden poner música final, ¿no? Entonces, oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra y por este ministerio de Jesús maravilloso de exponer su gloria. Y cómo al ver los milagros que él hacía, vemos cómo llevaba adelante el cumplimiento, su propósito eterno, Señor. Y nosotros también hemos creído por la gloria de Cristo, porque si tú nos hubieras hecho ver la gloria de Cristo, su glorioso ministerio sin pecado, su vida sin pecado, su muerte en la cruz, su resurrección, si tu Espíritu Santo no nos hubiera convencido de pecado, nos hubiera humillado y nos hubiera hecho sentir la necesidad de Jesucristo al centro de nuestras vidas, no hubiéramos podido ser salvados, Señor. Pero gracias porque hemos, por tu gracia, podido ver la gloria de Cristo. Y queremos compartirlos con otros, Padre. Y te pido que tú sigas obrando, Señor, en nuestros corazones y en los corazones de los hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos oyen o que nos oirán, Señor, que tú quebrantes los corazones, como los nuestros también, al arrepentimiento, que podamos más y más crecer en el conocimiento de Cristo, y que si hay alguien que no te conoce, Señor, que tu Espíritu Santo esté en tu gracia dándole vida aún en este mismo momento, Padre, por tu poder, Señor. Sabemos que el Jesucristo que hizo estos milagros allí, en Caná de Galilea, es el mismo que hoy en día está obrando milagros en los corazones de las personas, llevándolos al arrepentimiento y salvándolos, Señor. Y qué gozo si alguno pueda conocerte a través de este modesto y pequeño ministerio desde el balcón, Padre. Sería un gozo poder saber que así fuera. Y aún así, si no lo es, Señor, te agradecemos por la gracia que tú nos das de poder siempre mostrarte y bendecirnos a través de la lectura y el estudio
de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, amigos, amigas, hermanas que nos siguen en esta semana y gracias por todo. Bendice a mi hermano Esteban, a su esposa y a nuestra familia. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén, Señor, amén. Leemos de Isaías 40:12, dice, preguntas, ¿no? Y vamos a ver que aquí habla también un poco de la tradición y de los que se hacían ídolos y de quién es el verdadero Dios y la gloria de Dios. Dice, pregunta, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? La tradición, por ejemplo. El artífice prepara la imagen de talla El platero le extiende el oro. y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y al agua en vino, no, perdón, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran sido sembrados. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan. Y el torbellino los lleva como hojarasca. Juntos, amado, ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? ¿Y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. No desfallece. Ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Dios les bendiga. Amén, amén. Una semana. Un abrazo, amado. Pastor Cris, con música. Amén. Fuertes abrazos para todos, benditos de Cristo. Dios les bendiga. Nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has
alabar, Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Tú nos has traído hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu paz, pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba, Señor, sino tú que por siempre eres fiel, y quien sino tú que nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla, Señor, sino tú traspasado de amor. Sus manos la casa y plantó la semilla, Señor, sino tú traspasado de amor.